Buenos días, papitos, mamitas, buenos días, mis estimados estudiantes. Continuamos con el desarrollo de nuestras clases. El día de hoy haremos un tema más del área de personal social. Los derechos humanos es nuestro tema del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción. En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó un documento denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se proclama que todos los pueblos y naciones deben esforzarse por un ideal común que será promovido tanto por los individuos como por las instituciones, mediante el respeto al derecho a la vida, a la educación, a la igualdad, a la libertad personal, entre otros. En 1989, los países del mundo firmaron la Convención de los Derechos del Niño y se decidió que los estados deberían garantizar que todos los niños y niñas recibieran protección y asistencia. Vamos a tratar sobre el respeto a los derechos humanos. Vamos a ver si se respetan o no los derechos humanos, ¿no? Activa tus saberes, ¿qué es un derecho? En la clase anterior ya habíamos tocado el tema sobre los derechos, ¿no? ¿Conoces tus derechos? ¿Conocen ustedes cuáles son sus derechos? Acá en la imagen vemos a un pequeño personaje, ¿no? Conocido, dice Mafalda, dice, y estos derechos a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como con los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué es lo que la niña piensa de los derechos? ¿Por qué piensa que se va a faltar el respeto? ¿Y por qué lo compara con los mandamientos, ¿no? ¿A quién se dirige? Por ejemplo, a quienes se dirigen, obviamente, a todas las personas, ¿no? Y cuando lo compara con los mandamientos es porque es cierto, ¿no? A los mandamientos prácticamente ya no se cumplen, se ha violado mucho el respeto a los mandamientos de la ley de Dios, por ejemplo, no matar, no robar, y eso se ha faltado bastante al respeto, ya prácticamente no se respetan los mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que lo compara con los mandamientos, que estos derechos sí se tienen que respetar y no violentar como los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Vamos a ver la pregunta sobre, ¿crees que aquí en el Perú se respetan los derechos humanos? Obviamente hay mucha falta de respeto a lo que es los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hay violencia o cuando hay asesinatos, obviamente no se está respetando los derechos humanos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué se está haciendo porque se respeta, o a quién podemos acudir para que se respete los derechos humanos. Las personas somos capaces de pensar, sentir, elegir y actuar. Estas capacidades constituyen nuestra dignidad humana para protegerla y asegurar el desarrollo y la convivencia pacífica. Se ha creado un conjunto de normas, los derechos humanos. ¿Qué serán estos derechos humanos? Son facultades que las personas tienen para satisfacer sus necesidades sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, económico o cultural, ¿no? Todas las personas tienen derechos. Vamos a ver cuáles son las características de estos derechos, características de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen las siguientes características. Son naturales. ¿Por qué se dice que son naturales? Porque su origen está en la propia naturaleza de la persona. Las personas desde que nacen, desde el momento en que nacen, tienen derechos. Desde el momento en que ya tienen vida, tienen derechos, ya nacen ligados, ¿no?, con sus derechos. Otra de las características, son universales. Todos tenemos los mismos derechos. Mire la imagen, representa a prácticamente todos los países, las personas de todos los países, ¿no? Todas las naciones, todo el mundo, todas las personas tienen, en todo el mundo todas las personas tienen derecho, ¿no? Sin importar raza ni condición social, ¿no? Son obligatorios también, otra de las características. ¿Por qué son obligatorios? Porque todos debemos respetar, ¿no? Si tú quieres que te respeten, pues también tienes que respetar, ¿no? Aquí vemos en la imagen donde dice, yo respeto tus derechos
y la otra persona también le dice, yo también, ¿no? Respeto tus derechos. Entonces, cuando uno quiere que respeten sus derechos, pues también tiene que empezar a respetar, ¿verdad? Otra de las características de los derechos humanos es que son continuos. ¿Qué quiere decir continuos? Es decir, para toda la vida. Además, pueden ser ampliados. Es cierto, desde el momento que nacen y hasta y toda la vida se tiene derechos, ¿no? ¿Y por qué se dice que pueden ser ampliados? Porque conforme avanza, conforme evoluciona la sociedad, pueden nacer otros derechos más, ¿no? Entonces, por eso se dice que pueden ser ampliados, ¿no? Por eso está simbolizado con el símbolo de infinito, porque no tiene caducidad, ¿no? Es para toda la vida. Son irrenunciables, porque ninguna persona puede renunciar a ellos o negociarlos, ¿no? Las personas nacen inherentes a sus derechos, pegados con sus derechos, para que me entiendan, ¿sí? Son inalienables. ¿A qué se refiere con esta característica? Porque no se puede enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. Nadie te puede quitar tus derechos. Como lo dije en la imagen anterior, ¿no? Uno nace con los derechos inherentes a nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos tenemos derechos y por lo tanto nadie nos puede despojar de nuestros derechos. Son indivisibles. ¿Por qué se dice que son indivisibles? Porque no se puede suprimir ningún derecho, pues pone en peligro la existencia de los demás. Todos los derechos, se tienen que cumplir todos los derechos, ¿no? No hay uno que se cumpla y otro no, se tiene que cumplir todos los derechos. Vamos a ver qué organismos defienden estos derechos, ¿no? Existen organismos e instituciones dentro del país que defienden y protegen los derechos de las personas cuando estos se ven vulnerados, ¿no? Cuando hay esta falta de respeto a los derechos. Entre las instituciones más importantes tenemos la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que es la de MUNA, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque hay más organizaciones que defienden nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es violentada, por ejemplo, ahora que hay mucha, bueno, ahora ha cesado, ¿no? Por esta situación de aislamiento, pero veíamos casi a diario, ¿no? Que mataban a las mujeres, ¿no? Entonces ahí se está faltando el derecho a la persona y se podía acudir a una de estas instituciones para que pueda defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, tenemos realmente instituciones, organismos e instituciones que defienden nuestros derechos a los cuales podemos acudir, ¿no? Nunca te quedes callado si tú sientes que están faltando a tu derecho como persona, ¿no? Entonces, hay varias instituciones a donde puedes acudir cuando sientes que no están respetando tus derechos. Vamos a ver cuál es la clasificación de estos derechos. Se clasifican en derechos civiles o individuales, derechos económicos o sociales y derechos de solidaridad. Vamos a ver dentro de los derechos civiles o individuales cuáles son estos derechos. El derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al honor, derecho a la intimidad. El derecho a la libertad, pues, ¿no? Habla que uno tiene la libertad para poder expresarse, ¿no? Para poder de repente eh, desenvolverse como uno desea, ¿no? Respetando obviamente a los demás. El derecho a la vida, porque nadie tiene derecho a quitarnos la vida, ¿no? No tiene nadie el derecho a quitarnos la vida. El derecho a la propiedad, porque si tú tienes una propiedad, nadie tiene el derecho de quitártela, ¿no? Si tú ya tienes esa propiedad, está a tu nombre, nadie tiene por qué quitártela. El derecho al honor, ¿de qué trata el derecho al honor? El derecho al honor es porque ninguna persona puede hablar de la honorabilidad de la otra persona, ¿no? Por más que de repente el comportamiento de pronto no tienen unas buenas actitudes, nadie tiene el derecho a faltar al honor de esta persona, ¿no? Cada persona tiene el derecho
a que yo puedo tener una opinión de una persona, ¿no? Que de repente no es de mi agrado, pero yo no puedo ir y difamar a una persona y haciendo que se falte el respeto a su honorabilidad. Y el derecho a la intimidad, ¿no? Porque todos también tenemos derecho a la intimidad, a que se nos respete nuestra vida privada, por así decirlo, ¿no? Y dentro de los derechos económicos o sociales están trabajar en condiciones dignas. Por ejemplo, trabajar en condiciones dignas es de una manera que no violente mi libertad, ni que violente mi tranquilidad, ¿no? Yo tengo que trabajar de una manera digna, ¿no? Sin que yo esté eh, a disgusto con mi trabajo, ¿no? Tengo que estar contento con mi trabajo, pero desempeñándome de una manera adecuada y digna, ¿no? De repente en algún lugar cómodo para poder trabajar, ¿no? Y que no tente contra mi salud, por ejemplo, ¿no? El descanso diario, semanal y vacaciones. Que se refiere que todas las personas que tienen su trabajo tienen derecho a un descanso diario porque, por ejemplo, hay un pequeño break, así como ustedes los tienen en el colegio a la hora de la lonchera. Entonces las personas también que trabajan tienen un pequeño break para poder eh, ingerir sus alimentos. También de repente la hora de repente tiene dos horarios, ¿no? A la mañana puede ingerir sus alimentos, tanto como en la hora de almuerzo, por ejemplo, ¿no? Un descanso semanal, porque solamente está previsto trabajar hasta los días viernes, ¿no? Sí es cierto que a veces se trabaja hasta sábados, pero lo ideal y lo que está establecido es hasta el día viernes. Y vacaciones porque todos tienen derecho a unas vacaciones pasado un año de trabajo, ¿no? Derecho a vivienda digna, educación y cultura. El derecho a una vivienda digna, porque tenemos que vivir bajo un techo, ¿no? Tenemos que tener una casa donde vivir, de repente no es propia, alquilada, pero tenemos derecho a vivir dignamente, ¿no? Y obviamente que de esto se encarga pues nuestros padres, ¿no? De ver por nuestro bienestar, de vivir en un lugar digno. Al tener educación, también son los padres quienes se encargan, ¿no? De solventar nuestra educación y a una cultura, porque también son nuestros padres quienes se encargan de cimentar los valores, ¿no? En nosotros y hacer respetar. Por ejemplo, ya sabemos, toqué en el tema anterior, que cada derecho también tiene su deber, ¿no? Va ligado a su deber. Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Tengo derecho a recibir una educación, pero está ligado al deber de también cumplir como estudiante en ser responsable, ¿no? Por ejemplo, en el desempeño en la realización de mis tareas, ¿no? Cada derecho tiene un deber que está ligado. Y otra de las cosas también que quería recalcar, ¿no? Que cuando dice que los padres son los encargados de la educación, de una vivienda digna, ¿no? Y de la cultura, por ejemplo, es cierto, ¿no? Nuestros padres tienen que ver por nuestras viviendas, por nuestros alimentos, pero obviamente que los padres lo hacen en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de que ellos pueden acudirnos, ¿no? Tampoco es que le vamos a pedir, por ejemplo, ¿no? Si quieren de repente por ahí comprarse algo que de repente no es lo primordial o no es lo básico, ¿no? Lo básico en sí es que los padres puedan solventar la compra de sus alimentos, ¿no? Su casa, ¿no? Su vestimenta. Pero vestimenta, pues no vamos a decir, no, yo quiero que me compren una ropa de marca, ¿no? Como muchas veces hay algunas personas que están acostumbradas a eso, ¿no? Entonces tampoco es que el papá va a trabajar y a querer que cumplan de repente, como se dice, sus caprichitos, ¿no? Entonces los papitos pues trabajan para vivir dignamente, pero dentro de sus posibilidades. Derechos de solidaridad. Dentro de ellos están el derecho a la paz, nadie tiene por qué violentar nuestra paz, ¿no? Tenemos derecho a vivir en paz, sin ningún conflicto. Derechos al desarrollo, ¿no? A desarrollarme en cualquier sea el ámbito, por ejemplo, laboral, personal, ¿no? Derecho al ambiente sano, ¿no? A vivir en un ambiente sano. Derecho al patrimonio común, ¿no? También es otro de los derechos que están dentro de los derechos de solidaridad.
Existen grupos de derechos. Vamos a ver cuáles son estos grupos de derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos se compone de 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural, los cuales están repartidos en 4 grupos según sus disposiciones. Por favor, quiero que estén atentos a lo que vamos a hablar aquí, porque de esta diapositiva viene por ahí una tareita para que desarrollen. Vamos a ver qué derechos están o a qué se refiere el primer grupo, ¿no? En el primer grupo están los artículos 1 y 2, que declaran que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Sin importar su raza, religión, sexo, idioma, condición económica, grupo político, etc. En el segundo grupo están los artículos del artículo 3 al 21. Consagran qué derechos están ahí, se consagran los derechos individuales de cada persona, es decir, sus derechos civiles, la vida, la libertad, la propiedad privada, entre otros. En el tercer grupo están los artículos 22 al 27 y consagran los derechos sociales, económicos y culturales de todos los individuos. Por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo y a la seguridad social. En el cuarto grupo están los artículos del 28 al 30 y reconocen que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional y al mismo tiempo tiene responsabilidades con la comunidad a la que pertenece. Respetar las reglas, ¿no?, de nuestra comunidad. Dentro de todos existen muchos derechos, ¿no? Tenemos muchos derechos, pero dentro de todos los derechos existen 3 derechos que son fundamentales. ¿Cuáles son estos 3 derechos? Uno, el primero y depende de los más importantes, todos son importantes, pero el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, que garantiza la protección y defensa de la vida de todo ser humano en cualquiera de sus etapas. Por ejemplo, ustedes saben que está prohibido el aborto, ¿no? El aborto es cuando la mamá decide extraerse al bebé antes que nazca, ¿no? Entonces eso está prohibido, está atentando contra el derecho a la vida y por lo tanto cuando las mamás o las personas se realizan un aborto, está penado, ¿no? Está penado ante la ley y pues corresponde un castigo, ¿no? Entonces el derecho a la vida nadie tiene por qué quitarte la vida. Desde el momento en que se engendró la vida, entonces todos tienen derecho a la vida. El segundo derecho fundamental es el derecho a la libertad. Significa que todas las personas pueden ejercer libremente sus derechos sin afectar los de los demás, ¿no? O sea, tengo libertad para ejercer libremente mis derechos, pero sin afectar a las demás personas, ¿no? Sin causar ningún problema a las demás personas, ¿no? El derecho a la igualdad es otro de los derechos fundamentales, ¿no? Que reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley, sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, clase social, etcétera, ¿no? No porque una persona sea de repente, tenga el cabello rubio, valga más que otra persona que tiene el cabello negro, ¿no? Porque una persona tiene la tez, digamos, clara, vale más que otra persona que tiene la tez morena, ¿no? Eso no es así. Todo es igualdad, igualdad. Todas las personas tienen derechos y el derecho a la igualdad es uno de ellos que se tiene que respetar, ¿no? Aquí no hay que, porque es de otra raza o porque viene de otro país, tiene más derechos o viceversa, ¿no? Porque viene de otro país yo le voy a quitar sus derechos o no lo voy a tratar igual, ¿no? Todos tenemos igualdad de derechos. ¿Sí? Bien, chicos, hasta ahí hemos llegado al final de este tema de los derechos humanos. Espero que realicen sus actividades, ya saben, en el mismo lugar donde se les va a dejar la clase online, están las indicaciones para que resuelvan sus actividades, ¿no? Hay el desarrollo de actividades, el desafío MAVE,
y la tareita de casa, ¿no? El tareita, voy a dejar un mapa de imágenes de los derechos, ¿no? En vez del mapa conceptual, obviamente que en vez de conceptos van a dibujar, ¿no? Traten de hacerlo un dibujo sencillo, por ejemplo, el derecho a la vida, pueden hacer el derecho, un bebé, ¿no? Está bien, si quieren, si quieren, puedo pegar, porque de repente por ahí algún un dibujo complejo, sí está bien, lo pueden hacer, ¿no? Pero traten de hacerlo, utilizar creatividad para desarrollar sus tareas, ¿sí? Bien, chicos, muchísimas gracias por unirse, ¿no? A esta clase y espero que desarrollen sus actividades. Gracias.